que sean mucho mejor para todos nosotros. Entonces, los tres países han acordado evaluar cuáles son los mejores enfoques y abordajes para dar una continuidad muchas veces a las industrias, a la manufactura, a la fabricación en tiempos de emergencia como el que hemos vivido en lo que tiene que ver con el APEC. Tenemos muchísima oportunidad de tratar los temas de transporte, el grupo de trabajo que quiere la liberalización de los transportes de servicio y trata de tener sistemas de transporte más seguros. Dentro de esto tenemos un grupo de expertos para las tierras y que trabaja con una sostenibilidad del uso de la tierra dentro del marco de la sostenibilidad, del marco ambiental, del marco de la competitividad. Y como decías, Martín, esto va a proveer un gran complemento a todas las actividades que nosotros tenemos. Espero que todos tengan un buen seminario, un buen webinar. Y bueno, espero escuchar a mis copanelistas, así que te doy otra vez la palabra. Gracias, Martín. Muchísimas gracias, señor embajador. Y creo que ha tocado puntos claves. Uno de los que reconozco es en América del Norte, nosotros nunca detuvimos, nunca detenemos bajo ningún concepto, pero incluso en medio de una crisis nunca se detuvieron los pasos fronterizos. Entonces, esto es muy importante, como mencionaba Radu y como también es testigo Humberto. Creo que esto no se ha dado en todas las regiones del mundo. Son muy pocas en las cuales esto ha sido así. Entonces, de manera no taxativa en comparación a otros territorios, pero sí diciendo, por supuesto, que lo hemos hecho bastante bien en América del Norte y la coordinación ha sido bastante buena para esta región. Así que muchísimas gracias por haber traído esto a colación. Entonces, no sé si la doctora Luz María de la Mora ya se conectó con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Es un placer tenerla a usted aquí. Hace mucho que no nos veíamos. Permítanme presentarle a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior dentro del Ministerio de Economía de México, habiendo ocupado puestos relacionados al comercio internacional, incluyendo Bruselas, Montevideo y Washington DC, incluso durante las negociaciones del antiguo NAFTA. Así que aquellos que pintamos el pelo de gris, pues no como usted, que todavía está muy joven, pero es un honor tenerla aquí y de verdad un placer, un verdadero placer que pueda unirse a todos nosotros. Así que bienvenida a este foro y tiene usted la palabra. Adelante. Si me permites, voy a hacer mi contribución en español. Pues mira, primero que nada quiero agradecer la invitación que nos hace tu organización, la International Road Transport Union, y también la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, para acompañarlos en este muy importante evento, el Foro de Transporte de Norteamérica, junto con la American Trucking Association y la Canadian Transportation Agency. Para mí también es un honor compartir este panel junto con Daniel Watson del USTR y con el embajador Michael Grant de Global Affairs Canada. Me parece a mí que la participación de relevantes actores públicos y privados de los tres países de América del Norte nos dan una idea de la importancia que le damos a este sector y de la importancia que tiene este sector para la integración productiva, pero sobre todo para asegurar que América del Norte sea una región competitiva y que esa competitividad redunde en beneficios para todos los ciudadanos de América del Norte, sobre todo en un contexto tan retador como el que todavía estamos operando. Para nosotros, este sector es uno de los pilares de la integración productiva. Como ustedes saben, en el 2021, México, Canadá y Estados Unidos nos consolidamos como principales socios comerciales. Para Estados Unidos, México es el segundo socio comercial, solamente después de Canadá, y realmente estamos muy parejos. Y para México, Estados Unidos es y seguirá siendo el principal socio comercial en el mercado de exportación, y Canadá es nuestro quinto socio comercial. Entonces,
Esto es incluso, y creo que la pandemia nos ha hecho ver la importancia de nuestra relación, la importancia de esta asociación productiva y lo que podemos lograr juntos. Sin duda alguna, la pandemia nos ha demostrado que somos más fuertes al poder sumar nuestras ventajas comparativas y competitivas, y sin duda alguna el sector de transporte terrestre que ustedes representan ha sido un protagonista central en este esfuerzo, ha permitido superar los retos que nos ha presentado la pandemia, nos ha permitido ir encontrando nuevas formas de hacer el trabajo, pero sobre todo es un referente en términos de lo que son los resultados de esta integración productiva. Como ya lo señalaba el embajador Brandt, pues alrededor del 70% del comercio en América del Norte se realiza gracias al transporte terrestre, y es aquí en donde nosotros creemos que el TEMEC puede impulsar a este sector. El TEMEC representa ventajas logísticas y también en materia de facilitación comercial para apuntalar oportunidades para retomar e impulsar el crecimiento de este sector. Sabemos que el sector sufrió mucho durante la pandemia por muchas razones: ausencia de mano de obra, confinamientos, disrupciones en las cadenas de suministro, lo que hemos visto, ¿no? Pero el sector creemos que ha sido un gran impulso y un gran apoyo para mantener este comercio, para mantener la integración, para mantener las cadenas de suministro funcionando. Para nosotros el TEMEC no solamente es el acuerdo que nos da las reglas para los 3 países, sino que el TEMEC es una instancia fundamental de diálogo abierto y franco entre los 3 países a todos los niveles, desde el más alto nivel ministerial hasta los grupos y subgrupos técnicos que hacen el trabajo diario. Igualmente, el TEMEC que ocupa un lugar central en la agenda de la política pública de México. De hecho, el presidente López Obrador nos ha instruido a consolidar el TEMEC, a cuidarlo como una palanca de desarrollo para generar más y mejores empleos, para contribuir a reducir desigualdades y sobre todo para lograr que los beneficios de esta integración productiva en América del Norte lleguen a todos los rincones, a todas las regiones, empresas, sectores del país. En este sentido, vemos al TEMEC como una herramienta de desarrollo incluyente, pero también sustentable. Ya lo comentaba el embajador Brandt, que hemos tenido importantes encuentros a nivel ministerial. La primera reunión de la Comisión de Libre Comercio se realizó el 17 y 18 de mayo del 2021. Ahí las ministras, la embajadora Catherine Tai, la ministra Mary Ng y la secretaria Cloutier pudieron revisar los avances en la implementación y la operación del tratado, y también nos pusieron un plan de acción para asegurar que este acuerdo funcione como fue previsto en la negociación. También en México tuvimos la oportunidad de recibir a las contrapartes de México en el tratado. La ministra de Comercio de Canadá y la embajadora Tai estuvieron presentes el 7 de julio para conmemorar el primer aniversario del tratado, y esta reunión demostró el compromiso que tenemos los 3 países con el proyecto de integración de América del Norte, y como ya lo señalaba el embajador Brandt, esperamos volver a reunirnos a nivel ministerial en el verano de este año en Canadá. El 12 y 13 de enero de este año realizamos la reunión de viceministros del TEMEC, que presidí con mis contrapartes, para dar seguimiento a las instrucciones de las ministras en función de cómo debemos de asegurar que haya una correcta implementación del TEMEC, que estemos dando los resultados y sobre todo que se sienta que sí, este es un acuerdo que sí está beneficiando y que sí está funcionando para todos. Hemos sostenido también reuniones en el caso del Comité de Servicios de Transporte del TEMEC. Este se reunió el 6 de octubre del 2020 y fue encabezado por México. En este comité tratamos temas relacionados con las reglas de operación de este mecanismo. También quiero compartir con ustedes que hemos trabajado en temas de facilitación comercial, no solamente a nivel del tratado, sino también en México hemos establecido el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que si bien es una instancia a nivel de autoridades, también prevé
un procedimiento para la atención de propuestas en materia de facilitación comercial presentadas por parte del sector privado. Tenemos un micrositio en la página de la Secretaría de Economía en donde estamos recibiendo las propuestas de empresas o asociaciones que quieran impulsar la agenda de facilitación comercial. Por otra parte, en el diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos, que relanzamos en el 2021, en septiembre del 2021, creo que tenemos ahí temas muy importantes, como son las iniciativas sobre frontera, donde buscamos mejorar los procesos transfronterizos, tanto en temas de infraestructura como administrativos y operativos, procesos que están relacionados con facilitación comercial y trámites, y realmente el diálogo lo que cuenta es con un mecanismo de interacción pública en donde también tenemos la posibilidad de darle la bienvenida a los actores involucrados o actores interesados para poder asegurar que las acciones que tomemos en términos bilaterales México-Estados Unidos a lo largo de la frontera y entre nosotros puedan apuntalar la competitividad. Perfecto. Pues felicito a la International Road Transport Association por este liderazgo, a la American Trucking Association y la Canadian Trucking Alliance, y pues les agradezco la posibilidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, Martín. Te devuelvo el micrófono. Thank you very much, Luzma. Pues muchas gracias, Luz María. Creo que has tocado muchos puntos más que interesantes y preponderantemente importantes para el tema que nos convoca hoy aquí. Y creo que en un sentido esta importancia del sector que muchas veces nos hace como el sector del cual dependen otros sectores, sea agricultura, sea manufactura, fabricación y demás. Este tema que decías, cómo podemos ser más interactivos y colaborativos, ¿no? Teniendo estas propuestas para ser operativamente y operacionalmente más efectivos justo en los puntos fronterizos. Además de una coordinación regulatoria, obviamente hay otros temas que tenemos que tener en cuenta, porque no solamente es que tenemos que tener reglamentos en nuestros países, en el país de origen, pero una vez que cruzas las fronteras, que a través de alguna manera esto pueda facilitar. Entonces es muy importante, como decías, estos grupos de trabajo, estas comisiones, para asegurar que lo que pasa a lo largo de las fronteras se realice. Así que, una vez más, gracias, gracias, gracias. Desde el lado, otra vez, del gobierno, por último y no menos importante, tenemos al señor Daniel Watson, representante comercial adjunto de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Y fue uno de los, fue el negociador principal adjunto durante el tema del tratado. Tiene más de 15 años dentro de el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Un placer tenerlo aquí. Señor Watson, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Gracias a la IRU por permitirme estar aquí. Bien ver a mis colegas de Canadá y de México. Tengo mucho que decir, pero también sería repetir lo que ya han dicho mis colegas. Entonces voy a tratar de ir al punto. Creo que lo principal quizás que tenemos que tocar como tema es dónde vemos nosotros al tratado actual, por qué nosotros lo tenemos y cómo vemos lo que va a pasar de aquí en adelante. Para los Estados Unidos, el tratado es verdaderamente central, central para la política de comercio exterior y para la negociación. Se centra, al igual que ya han dicho los representantes de Canadá y de México, la inclusividad, el medio ambiente son estos pilares que también van de la mano y que son preponderantemente importantes. Hay que asegurarse de que funcione el comercio para la mayor cantidad de personas, pero que funcione de manera equitativa dentro de lo que comprende a todos los niveles de empresa, desde las pequeñas, medianas hasta las grandes. Entonces, creo que esta es la nueva plantilla. ¿Por qué en Estados Unidos ahora tenemos que decirlo? Teníamos un NAFTA anterior, fue
muy bueno para la década en la que se hizo y para los años venideros, pero necesitaba ajustarse. Este nuevo ajuste, y lo que es importante, es que ahora tiene muchísimo más apoyo desde el punto de vista político, desde el punto de vista privado y público, que el NAFTA original. Entonces tiene más disposiciones, la modernización del acuerdo verdaderamente nos da mucho más. Estas disposiciones o capítulos que son importantes, obviamente buenas prácticas desde el punto de vista regulatorio, un nuevo capítulo sobre las empresas, sobre la lucha contra la corrupción, la competencia, el monopolio. Entonces, esto es muy importante y es importante para la forma en que nosotros vamos a ir hacia adelante. Entonces, mantener este momentum, este apoyo que tenemos en Estados Unidos con estas nuevas actualizaciones es crítico. Preocuparnos por el ambiente, obviamente cumplir con todos estos nuevos pedidos. Pero lo más importante para nosotros hoy por hoy es que esta es una vuelta a empezar, más fresca, más equitativa. Entonces, esto es como la luna de miel, donde todos te das besitos, te quieres mucho y todo vas hacia adelante. Pero de repente eso ya empieza a olvidarse. Pues ahora tenemos que mantener ese amor de la luna de miel, si quieren usar esta analogía, y tenemos que trabajar y no perder el amor. Tenemos que continuar con esas ganas. Nosotros hoy tenemos una energía renovada con nuevos compromisos, como lo habían dicho los representantes de Canadá y de México. Ya hemos tenido una reunión ministerial, una reunión de viceministros, pero también de alto nivel para hacer seguimiento a esa primera ministerial. Y bueno, con la subsecretaria de la Mora, también con Canadá, ya estuvimos en contacto. Entonces, estamos involucrados y estamos tratando de seguir adelante, de mantener vivo este nuevo acuerdo, este fresco, con mucho más vigor, porque antes no existía, por ejemplo, en Estados Unidos, sea por el tema de la PI, de propiedad intelectual, etcétera, pero obviamente nos damos cuenta que hoy por hoy también dentro de este acuerdo se toman en cuenta las agencias de frontera. Entonces, también estaban hablando sobre el comité de transporte y también el comité de competitividad, el cual es muy importante. Yo creo que aquí tenemos mucho potencial para trabajar. Durante este último año hemos visto que ha habido que realizar ciertos cambios y ser competitivos, y teníamos que garantizar la continuidad de esas cadenas de suministro, de ese supply chain que se vio de un momento al otro totalmente roto. Entonces, la idea aquí era seguir haciendo esto, seguir buscando las formas en que funcionase, obviamente que dentro de un marco de transparencia y de competitividad. Saber cuáles son las prioridades y decir, construimos algo bueno hace muchos años, lo mejoramos, bueno, ahora tenemos que seguir día a día mejorándolo, trabajando para que sea lo mejor, tomando en cuenta los grupos más vulnerables, la inclusividad. Entonces, si decimos dónde estamos ahora, en verdaderamente el lanzamiento de este foro que nos convoca hoy aquí, de este foro de transporte de América del Norte amparado por la IRU, este es el pistoletazo de salida. Esto es el momento para arrancar. Nosotros acogemos con beneplácito la idea, la competitividad, la amplitud que tiene, pero a pesar de ello queremos que no perdamos el enfoque, queremos que nos mantengamos enfocados para hacer que verdaderamente, y vuelvo a decir, lo que nos convoca hoy, que es el transporte, se mantenga como la agenda principal, teniendo en cuenta todos los demás factores, por supuesto que sí, pero muy enfocados. Y esto es muy loable de este proyecto que nosotros tenemos aquí, el NAFT de la IRU. Entonces, tenemos muchas oportunidades, pero
también hay que entender que muchas veces las oportunidades que son muy buenas para uno no lo son para otro. Entonces también ahí es donde tenemos que tener un diálogo abierto, franco. Puede que algo sea muy bueno para Estados Unidos, pero no para México, o sí para Canadá y no para Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos que trabajar mancomunadamente, porque de una manera u otra tenemos los caminos, las herramientas y más importante, tenemos el deseo y el compromiso para hacer un carpe diem, hacer ahora de esto lo que nos va a permitir ser fuertes en el futuro. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, señor Watson. La verdad que escucharlo a veces es como escuchar la voz de los ángeles, ¿no? Cuando dice usted claramente que tenemos que desarrollar estas posiciones conjuntas, estas posturas conjuntas, y ya sean diferentes comités, sea en México o en Canadá o en los Estados Unidos, siempre muchas veces vemos que había habido mucho diálogo anterior y algo que ha quedado claro es que tenemos que tener un marco regulatorio conjunto, pero que lo tenemos que hacer estando centrados, porque como se dice muchas veces, si hay muchos cocineros se termina arruinando el guiso. Entonces, creo que ahora ya estamos centrados, como han dicho todos ustedes, tenemos las posibilidades y creo que algo muy interesante que debemos subrayar es los desafíos que hemos tenido, por ejemplo, en los entornos multimodales, cuando hablamos de puertos, que muchas veces tenemos problemas en ciertos puertos y saber cómo podemos operar de mejor manera, cómo podemos incrementar la cantidad de conductores profesionales, de conductores de vehículos pesados para que muevan esos TEU, esos contenedores. Y creo que por ejemplo, la vicepresidenta Harris ha estado muy involucrada en este tema, sobre todo portuario, ¿no? Y del tema multimodal. Eso va a ser muy interesante. Esto es obviamente lo que concierne directamente a ustedes en Estados Unidos. Así que quizás ahí nosotros creo que vamos a poder tener un muy buen diálogo. Así que muchísimas gracias por participar. Y ahora sí quiero ir a los representantes de la industria. Tenemos como copanelistas, además de los excelentes funcionarios que están aquí, a unos excelentes colaboradores en el mercado privado. Mark Zimmer es el CEO de Kriska Transportation Group en Canadá, con más de 1,000 empleados y 900 unidades. Desde que tomó la presidencia en 1995, pues Kriska ha crecido mucho y tiene operaciones transfronterizas a diario. Es un placer darte la bienvenida, Mark. Gracias por tomarte el tiempo para estar aquí. Y bueno, tienes la palabra. Adelante, Mark. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos creciendo. Es como dice la canción, Every Breath You Take. Con cada respiración crecemos un poquito. Primero, déjenme enmarcar un poquito lo importante que es el diálogo, la discusión, el debate colaborativo. Nosotros trabajamos de manera transfronteriza. Nosotros tenemos 300 cruces de frontera diarios con nuestras unidades. Entonces, para nosotros que la parte aduanera, que la parte transfronteriza funcione es más que importante y que los procesos sean claros y que sean los menos disruptivos y que no distraigan la operación, sino que se puede hacer que una vez que sale esa unidad, que sale ese camión, pues que cuando llegue a aduanas simplemente pase, en que no haya detenciones, que no haya demoras. Los ejemplos de la colaboración que se han dado hasta ahora, la eficiencia. A ver, yo en mi casa, mi ventana da justo a la frontera, o sea, yo puedo ver el estado de Nueva York al otro lado de la frontera. Entonces, y muchas veces veo cuando hay filas y cuando no hay filas de camiones. Entonces, la verdad es que aquí
estas iniciativas, este diálogo, que sean pos de lograr lo que se pueda, es más que importante. O sea cuando el camión cruza de Canadá a otras fronteras o cuando ya vuelve a la propia frontera canadiense. Y bueno, la cantidad de acrónimos que nosotros tenemos, pero esto de las ventanillas únicas, esto de toda esta operación son las que hacen y han hecho que haya una gran diferencia en nuestras vidas. Algunas cosas que no han salido tan bien y donde todavía hace falta trabajar un poquito más es mejorar el tema de las vacunas, ¿no? El mandato de las vacunas. Nosotros no hicimos en todos los países lo mismo y al mismo tiempo. Entonces, esto generó algo generó frustración, generó los desafíos, los problemas que tuvimos en las pasadas semanas con la para de muchas flotas. Yo no sé si fue el momento indicado para hacerlo y creo que hay que hacer un mea culpa de lado y lado y creo que siempre va a haber ejemplos de lo que se hizo bien, de lo que se hizo menos bien. Y otro tema que quiero tocar es que es muy, muy importante para mí como un canadiense y como una persona que trabaja en este sector, es por qué un remolque que esté vacío se considera como cabotaje en los Estados Unidos. Esto no nos ayuda a nosotros, le ayuda a nuestro cliente. Entonces, los clientes quieren que lo hagamos y además muchas veces necesita que lo hagamos por una cuestión de cadena de suministro. Entonces, a veces se nos confronta con este tema y espero que esto desaparezca porque creo que eso todavía es algo problemático. Específicamente, creo que ya he usado todo mi tiempo, pero bueno, después sí, ya durante preguntas y respuestas hablamos. Muchas gracias por mantenerte en el tiempo y gracias por habérmelo recordado. Gracias por haber acortado un poco. Y desde CTP Fast hasta cómo mejorar las eficiencias en nuestras operaciones. Ahora le quiero dar la palabra al presidente nacional de Canacar México, el señor Don Ramón Medrano Ibarra. Ha estado en la industria del transporte, que diría que toda su vida. Fundó hace 40 años uno de los transportistas mexicanos para todo lo que es transporte en temperatura controlada. Tiene usted la palabra, adelante. Voy a hacer mi presentación en español. Saludo con afecto a los honorables panelistas que en esta mañana acuden al llamado de la International Road Union, a la subsecretaria de la Mora, el embajador Grant, señor Watson, y celebro la inauguración de este primer foro de transporte norte. Desde Canacar vemos este foro como una oportunidad para fortalecer y estrechar los lazos entre los organismos cúpula de transporte y los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y robustecer las cadenas de valor de la región. Es importante señalar que la región de Norteamérica concentra el 6.5% de la población mundial. Genera el 18.3% del Producto Interno Bruto del mundo, que es cerca de 24,000 millones de dólares, y atrae el 23.1% de la inversión extranjera directa global. Además, los países integrantes realizan el 15.9% del intercambio comercial mundial. Para hablar de los retos y oportunidades de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector en el TEMEC, es importante decir
que el comercio de México con América del Norte en 2020 se evaluó en 526,487 millones de dólares y el intercambio comercial México-Estados Unidos vía terrestre alcanzó valor por 368,240 millones de dólares. De lo anterior, un total de 8 millones fue el número de cruces de importación y exportación. Y en los últimos 10 años, el autotransporte de carga ha movilizado más de 82 millones de cruces transfronterizos. Las cifras no hacen más que reflejar la importancia de nuestro sector en el desarrollo e integración de la región. Y en el marco del TEMEC, vemos con urgencia que podamos trabajar en él. Asimismo, es indispensable la cooperación para atender diversos desafíos nuevos e históricos del transporte y de la región, como son la modernización de la flota, la igualdad de condiciones para competir en el mercado, la creación de un programa integral para reducir el déficit de operadores, la regulación tributaria, las garantías al libre tránsito de vehículos y mercancías y la agilización de las inspecciones aduaneras, entre otras. Estamos seguros que este foro nos permitirá crear una nueva alianza de transporte de América del Norte, en la cual los participantes tracemos metas, procesos y acuerdos que se traduzcan en beneficios para el comercio, las cadenas de valor, la integración regional, la cooperación internacional y, por supuesto, a toda la población. En Canacar, reiteramos nuestra apertura al diálogo, así como nuestra total y entera disposición para ponernos a trabajar de inmediato en la generación de propuestas con objetivos de corto y mediano plazo. No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la doctora Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, su participación en este foro. Sabemos que contamos con una aliada de cara a los desafíos que aquí se comentan y estamos seguros que su apoyo será de gran valor para el autotransporte de carga mexicano. Muchas gracias. Excelente, Ramón. Muchas gracias, y especialmente por mantenerte en el tiempo. Sorry. Sorry. Gracias. Por tu presentación y por mantenerte en el tiempo. Puntos claves bien recibidos y creo que podremos seguir avanzando en estos temas. Next, I'd like to. Ahora quisiera presentar a Derek Leathers, es el presidente, CEO y presidente de la Junta de Werner Enterprises desde Omaha, Nebraska, más de 30 años de experiencia en el sector del transporte y logística, incluyendo 20 años con Werner. Ocupó varios puestos gerenciales y directivos en Werner, estableciendo el tráfico transfronterizo con México. Derek, a ti otra vez y a tu equipo, muchísimas gracias por estar aquí en el foro. Bueno, gracias Martín, gracias a todos por haberme incluido. Es un honor, no sé si lo merezco, pero bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Yo creo que hay mucho de lo que se ha dicho que no quiero repetir. Esto se va a tratar ahora en preguntas y respuestas, pero aquí lo importante es que este tratado es una versión que era necesaria y mejorada de lo que teníamos. Yo siempre dije que hacía falta tener un acuerdo. Así como se ha dicho que no había mucho apoyo en los Estados Unidos para el anterior, yo digo que este nuevo tratado, y lo mantengo como cualquier tratado, es mejor para que nosotros podamos hablar a medida que se van dando las cuestiones que tenemos que cubrir. Es cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, y pensamos solo en Estados Unidos, nosotros en Werner operamos en Canadá, en Estados Unidos, en México. Somos uno de los más grandes ida y vuelta México-Estados Unidos. Entonces, verdaderamente trabajamos en esta gran huella de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, más allá de las cuestiones regulatorias, hay muchas iniciativas propias en cada uno de los países que necesitan muchas veces
lugar en donde expresarse. Y creo que este foro de transporte de América del Norte, el NAFT de la IRU, nos lo va a permitir. Va a permitir que lo que estamos haciendo, qué impacto tiene en mi país, en el otro, se pueda compartir de manera franca y abierta. Ver qué está funcionando, ¿no? Por ejemplo, normas sobre combustibles, mezcla de combustibles, saber qué pasa con las fletas. Entonces, cuando estamos hablando de doble combustible, cuando hablamos de las pruebas que se están haciendo. Entonces, muchas veces cuando decimos, ok, queremos llegar a estas reducciones, yo hablo, por ejemplo, de Estados Unidos, de mejorar las flotas, los motores, la combustión. Bueno, es un lugar donde lo podemos hablar y es más que apropiado para que no lo hable solamente un país y puede avanzarlo, sino cómo hacerlo. Por ejemplo, con el tema del COVID, ¿cómo le hicimos frente? ¿Qué hizo México? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Canadá? Y es críticamente importante que podamos compartirlo en un lugar común. Saber dónde acertamos, pero también dónde nos equivocamos, porque también nos equivocamos. Esto es importante. Cuando estás hablando de procedimientos fronterizos, cuando estás hablando de 3 gobiernos, cuando estás hablando de 3 idiosincrasias, cuando estás hablando de 3 países, pues es importante. Por ejemplo, el nearshoring, importante más para unos que para otros, pero del cual todos nos podemos beneficiar. Entonces, esto va a funcionar si tenemos la capacidad para estandarizar o normalizar, para cooperar y para trabajar juntos, manteniendo nuestros marcos regulatorios. Yo eso no lo pongo en duda. Cada país va a tener un marco jurídico legal propio y autónomo, pero tenemos que trabajar como bloque de manera común. El COVID-19 lo marcó, lo importante que era. O sea, yo creo que y nos dimos cuenta de aquí en el futuro, y con el ejemplo del COVID, nosotros seguimos ganando dinero en medio del COVID porque hicimos las cosas bien. Aprendimos a los tropezones, aprendimos en medio de una emergencia, pero de aquí a futuro, por dar el ejemplo, ¿cómo vamos a encarar las nuevas emergencias que puedan darse? Entonces, al principio fue bastante difícil y decir, bueno, el sector del transporte está dentro y en el alcance de las medidas sanitarias, somos trabajadores importantes o no, pero tenemos que hacer casi un análisis forense, una autopsia de lo que salió mal, aprender sobre ello y movernos hacia el futuro. Este es el momento que tenemos que aprovechar. Y este foro, o sea, aquí hay mucho dinero porque mucha gente ahorró dinero que puede invertirlo durante estos últimos años. Entonces, nosotros estamos listos como sector de transporte a decir, bueno, podemos mover todos los bienes que ustedes nos digan que tenemos que trasladar, pero hay que fabricar esos bienes. Entonces, ahora es cuando todos esos grandes inversores, fabricantes, manufactureros van a empezar a tener todo lo que a nosotros a su vez nos va a permitir ganar dinero. Y tenemos que hacerlo de una manera abierta, sin fronteras y en un sector común. Gracias una vez más por incluirme e invitarme. Gracias, Derek. Tomo nota, estamos un poquito atrasados, así que voy a entrar a preguntas y respuestas. Veo algunas ya en el chat. La primera que veo es para el embajador Grant y decían si va a haber una segunda participación por parte de los Estados Unidos tan activa. El embajador Grant, no sé si estaba usted por ahí o no. A ver, no me quedó claro, pero quizás Daniel es el que podría contestarlo mejor. El espíritu de este foro de transporte de América del Norte es cómo ir en dirección a ser más eficiente. Los gobiernos no tienen la panacea ni la solución final. Perdón que te pase a ti la pelota, pero me parece, Daniel, que quizás vas a poder acotar algo mejor. Sí, los comités dentro del acuerdo son comités gubernamentales y no hay una participación directa
esto no significa que podemos llegar a pensar en eventos donde se involucren los 3 países, incluso las partes interesadas, incluso el sector privado, porque dentro de estos comités, como fueron concebidos, como fueron creados, son se dan a cabo a nivel gubernamental, pero nada descarta que los podamos incluir dándoles un giro. Muchas gracias. Luz María, una pregunta para usted. ¿Cómo puede ser México competitivo cuando tenemos el CCP y tenemos todas estas barreras y las implicancias que esto tiene y la Carta de Deporte y demás? O sea, me parece que esto tiene que ver cómo mejorar los procesos y los datos, desde el punto de vista de la Secretaría de Economía y de lo que y de su departamento de comercio. Bueno, muchísimas gracias, Martín. A ver, nosotros somos responsables por asegurarnos de que se implemente de manera efectiva el tratado. Entiendo su preocupación con el Carta Aporte. Carta Aporte todavía no está en vigencia. Hay conversaciones entre SAT y el Ministerio de Comunicación y Transporte y están escuchando las preocupaciones que dice el sector de transporte. Entonces, me parece que es un diálogo que todavía se está llevando a cabo y creo que esta medida tiene que ver con la seguridad física y seguridad industrial, safety y security en inglés. Y vamos a seguir conversando con el diálogo abierto con las partes interesadas. En segundo lugar, hemos trabajado con nuestra contraparte estadounidense para mejorar las condiciones en frontera, en los puestos fronterizos. A nivel diálogo económico, queremos asegurarnos que a lo largo de toda la frontera tengamos puntos de inspección, puntos de cruce que funcionen mejor. Hemos trabajado para construir un nuevo puente en Nuevo Laredo, que ya se había hecho la solicitud desde hace tiempo para asegurarnos que tengamos mayor efectividad y competitividad en esa zona fronteriza. Más del 60% del comercio internacional México-Estados Unidos se lleva a cabo en dicha zona. Entonces, estamos trabajando junto con Aduanas México y Aduanas de Estados Unidos para el diseño y Aduana de México ahora va a ser una agencia independiente que a su vez presenta desafíos internos, puertas adentro, de envergadura, ¿no? Pero queremos y desde la Secretaría de Economía, desde el Ministerio de Economía, nosotros tenemos un comité de facilitación del comercio dentro tanto del tratado con México y Estados Unidos, así como con la Organización Internacional de Comercio. Y pensamos que esto va a aumentar la competitividad de todos, no solamente del sector del transporte. Bueno, muchas gracias. Punto excelente. Yo sé que hay cambios institucionales como los que usted mencionaba y que muchas veces te dicen se va uno a tener que comunicar con una sola agencia que tiene autonomía o que tiene las ventanillas únicas y después te das cuenta que ese ministerio o esa entidad gubernamental te lleva a otra y a otra y a otra. Pero esto es así. Nos hemos quedado casi sin tiempo. Tenemos muchas otras preguntas, pero no tenemos suficiente tiempo. Lo que sí vamos a hacer es vamos a contestarlas, vamos a hacer un seguimiento y les vamos a enviar esto y la respuesta. Como palabras de cierre, quiero darle la palabra a Humberto de Preto
nuestro secretario general, quien se dirige a nosotros desde Ginebra. Una vez más, gracias por su paciencia, su energía y su participación, y espero que de la manera más positiva posible que podamos ver, sigamos adelante. Muchas gracias. Estoy viendo, me dijiste que había que cerrar sí o sí a las 6 de la tarde de aquí, así que voy a ser muy breve. El primer orador mencionó un viejo amigo, el embajador Grant o Mike. Fue en Nueva York, en las Naciones Unidas, y Mike me dijo a mí, tú no eres tecnócrata de las Naciones Unidas, hablas de manera muy diferente. Y yo, de hecho, estaba en el edificio de Naciones Unidas Ginebra, que está aquí atrás, y estaba con 140 ministros. Y hoy me daba cuenta que yo ayer decía cómo después de tantos años nos falta la coordinación en las fronteras en la mayoría de los puestos fronterizos del mundo. Entonces, si se lo preguntas a nuestros socios, todos te van a decir que es casi imposible. Entonces, me encanta haber escuchado y Radu probablemente me va a decir que sí, que en la mayoría de los países es un dolor de cabeza. Entonces, me encantó haberte escuchado decir cómo lo está mencionado. Me acuerdo de la calle Wellington, allí donde está la oficina de todos esos hacedores de política en Canadá. Pero anécdotas aparte, hay una necesidad de un foro como este, de un foro de transporte de Norteamérica. Creo que ya hemos dado un paso al frente para darle voz, para darle voto a todos los actores, gobierno, público, privado, etcétera, partes interesadas, y utilizar a la IRU como un vehículo para decir, bueno, ya que nosotros estamos en todo el mundo, ¿dónde se falló? Lecciones aprendidas, llevarlas a este foro para que América del Norte no cometa estos errores, sino que aproveche esas enseñanzas. Gracias a todos. Mike, espero verte pronto. Gracias, Martín, y gracias a todos. Gracias, México. Gracias, Luz María. Gracias, Daniel. Y gracias, Derek, y Ramón y Mark. Bueno, gracias. Creo que una vez más, muchísimas gracias a todos los oradores, porque han dicho y han tirado varias perlas que ahora hay que tomar en cuenta para la próxima reunión, ya con más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en este lanzamiento oficial de este NAFT. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye. Bye, Martin. Bye to all. So, thank you, José Luis. Forgot to thank our interpreter. No. Gracias a José Luis, el intérprete. Así que gracias, José Luis. Gracias, Humberto.